El año era 1887 y un hombre con el nombre de Emanuel Nenger estaba en un pequeño almacén del barrio para comprar un poco de comida. Le entregó a la señora, la propietaria de ese almacén, un billete de $20. Ella había estado envolviendo legumbres verdes justo antes de su llegada y tenía sus dedos húmedos. Cuando tomó el billete de $20, mancharon la tinta. «¡Puede ser!». Ella miró a Emanuel y pensó: «No, conozco a este hombre desde hace años, de ninguna manera me daría un billete falso». Entonces, la dueña le dio a Emanuel el vuelto y él dejó el negocio. Pero $20 en 1887 era muchísimo dinero. Por lo tanto, decidió comunicarse con las autoridades. Ella les entregó el billete y finalmente era falsificado. Procuraron una orden de allanamiento y fueron a la casa de Manuel. Recorrieron la casa y finalmente subieron al ático. Allí encontraron el mobiliario para hacer billetes de $20. Ahora, necesitas comprender que esto era, por supuesto, antes de los días de la tecnología computarizada, y tampoco estaba disponible la impresora para una persona común y corriente. Emanuel, quien era un gran artista, usó como mobiliario un atril de artista, pintura y pinceles. Él había estado pintando esmeradamente, pincelada tras pincelada, billetes de $20. Emanuel fue arrestado, condenado y pasó el resto de sus mejores años en la cárcel. La ironía fue que en ese mismo ático estaban 3 de sus hermosos retratos, los cuales fueron subastados a fin de cubrir los gastos legales. Los vendieron por $16,000, lo cual es más de $5,000 por retrato. Cuando se le preguntó a Emanuel sobre esto, parece que fue justo ahí que la luz amaneció en su corazón de que había pasado la misma cantidad de tiempo pintando un billete de $20, mientras que tenía un retrato de $5,000. Emanuel Nenger fue un ladrón. En el análisis final, sin embargo, se estaba robando a sí mismo, se estaba robando su propio futuro. Ahora, quiero presentar a un hombre que ya hemos estudiado indirectamente, cuando estudiamos la vida de Elías mientras nos abríamos camino a través de los libros de Primera de Reyes y Crónicas. Es un ladrón cuyo nombre es Acab. Y sinceramente, la completa estupidez de sus acciones, mientras las descubramos, deben ser vistas bajo la luz de la realidad que este hombre era el rey de un imperio. Pero él matará a fin de poder robar un viñedo de $20. ¡Qué tontería! El evento trágico ocurre en Primera de Reyes capítulo 21. Antes de comenzar nuestro estudio, sin embargo, quiero advertirte que no terminaremos nuestra exposición hasta que hayamos dado un gran salto de lo que sucedió entonces a lo que está sucediendo en la actualidad. Nuestro Dios creador nos conoce tan bien que, de todos los miles de cosas que Él podría ordenarnos a no hacer, Él seleccionó 10. Y de esas, 2 de ellas tienen que ver con los monstruos que llamamos codicia y su hermano al que llamamos robo. La codicia comienza en el corazón, el robo es el corazón activando las manos. Ahora, parte de nuestro desafío de hoy es ser insensibilizados por una cultura que se da a la codicia. La gran avenida Madison depende de nuestra codicia, si no, no sería tan exitosa. Entonces, con lo que desafortunadamente hacemos imprudentemente, a pesar de que sea socialmente aceptable, no lo es bíblicamente. Me gusta el dibujo animado con el cual me topé. El periódico, el cual parece retratar bastante bien nuestro estado actual, pinta a 2 políticos limpios y bien afeitados, sentados en una celda. Uno le dice al otro: «Desde el principio pensé que nuestro nivel de corrupción estaba bien con los patrones de la comunidad». Puede ser, pero los patrones de la comunidad actual no son los patrones de la comunidad cristiana. Y esta palabra, la Biblia, es pensada por Dios para crear una cultura, no para ser adaptada a nuestra cultura.
Y lo que esta palabra dice a veces va diametralmente en oposición a lo que nuestra cultura dice. Entonces, vamos a darle una vista, una mirada más dura a nuestras propias vidas a través del espejo de la palabra de Dios. Ahora, por 10 años o más, Elías no se había cruzado con Acab. Ninguna palabra había venido de parte de Dios para Elías para confrontar a Acab con sus actividades o por su pecado. Y por estos últimos 7 u 8, o tal vez 10 años, Elías ha estado involucrado junto a Eliseo, su camarada, en el desarrollo de las escuelas de los profetas. Escucharemos más tarde a algunos de esos graduados que hablaron por el Señor. Veamos ahora la ira corriente de Acab. Acab había estado involucrado en las guerras contra los sirios. Miraremos eso en otra oportunidad y algunas verdades sobre esas guerras, mientras las estudiamos. Por lo tanto, Acab recién había regresado, y es en ese contexto que nos encontramos para este estudio. Está fresco por la victoria de su segunda campaña, es exitoso, está orgulloso. Mira en Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 1 y 2a. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria, y Acab habló a Nabot diciendo: «Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa». ¿Entiendes esta escena? Acab se toma un breve tiempo para sus vacaciones. Tal vez se ha ganado unas semanas. Entonces se dirige a su palacio de invierno, un lugar que era más placentero que la localidad norteña de Samaria. Mientras está ahí, observa, al lado del palacio, a este hermoso y rico viñedo. El texto nos dice que él lo quería para poder convertirlo en una huerta. Quería poseer ese hermoso viñedo llenos de frutas hermosas y maduras, y plantaciones tales como frutales, arvejas, etc. Yo pensaba que Acab era misterioso, pero esto me saca todas las dudas. Continuemos con la última parte del versículo 2. «Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta». En otras palabras, tenía otra propiedad para usar. Acab tenía otra propiedad para usar. «O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero», dice la palabra. Dicho de otra manera, Nabot: «No voy a hacer lo que hacen los otros reyes. Ellos son duros e insensibles. Ellos solo quitan las tierras violentamente de tus manos. Yo no. Yo soy un caballero. Te daré dinero por ella. Solo pon el precio, o te daré una extensión de tierra mayor que esta. ¿Qué dices?» Ahora, si Nabot hubiese sido guiado por el mismo principio de vida que el nuestro, que desafortunadamente nos gobierna de vez en vez, él hubiese dicho: «Esta es una gran oportunidad. Puedo poner el número. Puedo obtener un viñedo mayor. ¿Qué más puedo querer?». Si Nabot hubiera sido como nosotros, a veces su respuesta hubiese sido «sí», casi inmediatamente, mientras pensaba «¡qué negocio!». Mira el versículo 3, sin embargo. «Y Nabot respondió a Acab: «Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres». Ahora, esta respuesta no quiere decir que Nabot se siente sentimentalmente sobre la tierra que ha sido de su familia por generaciones. ¿Notaste sus palabras? «Guárdeme Jehová». Esto podría ser interpretado como: «tendría una maldición de parte del Señor si vendo la heredad de mis padres». Las palabras de Nabot nos dan una pista sobre la clase de hombre que era Nabot. Él era evidentemente un hombre piadoso. Sin lugar a dudas, estaba retrocediendo mentalmente a la ley de la cual dice en Números capítulo 27, que dice así a los judíos: «No cambien sus tierras por mejores precios». Hacer eso sería una afrenta al pacto de Dios, el cual Él dio al pueblo en relación con su tierra.
Nabot también está probablemente contando con el hecho de que antes de eso, en Éxodo, se nos dice que ni aun el rey tiene el derecho de forzar a un hombre judío fuera de su propiedad. En otras palabras, Nabot le está recordando a Acab que Dios no aprobaría la venta. Imagina cuántos de nosotros verían una oportunidad así con la pregunta: Señor, ¿te haría feliz? Señor, ¿lo apruebas? Ahora, continuemos con el versículo 4. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. No podía tener su juguete. Entonces se encerró en su dormitorio, se desplomó sobre su cama, giró su cabeza hacia la pared y dijo: no voy a comer. Trataré de no hacer ninguna aplicación para los que están escuchando esto. ¿Puedes imaginarte que estando rodeado por un reino, aún sobre una pequeña huerta, se pierde en la desesperación y dentro de una rabieta y del mal humor? Los ojos del hombre nunca se satisfacen. No nos cuesta mucho llegar a ese punto. ¿Has pensado alguna vez: Señor, si hiciera tal vez $200 más por mes, eso sería lo que necesitaría, pero cuando lo tienes, ¿estás satisfecho? Yo sé que no. Estamos viendo la ira corriente de Acab, cómo se enoja por nada. Ahora veamos el complot confabulado de Jezabel. Bueno, Jezabel escuchó que no estaba comiendo su cena, entonces vino a verlo. En el versículo 5 ella le hace una pequeña agradable visita. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Esto nos da una interesante insinuación. Acab se había encaprichado antes. En realidad, si miras al capítulo previo, tiene una pequeña rabieta también. Sin embargo, nunca antes había interferido con su apetito. Este hombre podía comer aún cuando estaba deprimido, pero esta vez está mal. Ella está preguntando: Acab, ¿qué es lo que te tiene tan mal que ni siquiera quieres comer? Debe ser serio. Miremos ahora el versículo 6. Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel, y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Dicho de otra manera, ese mezquino señor Nabot no me quiere vender la viña. No me sorprende, ya que he estudiado a esta pareja, que Jezabel usará los pantalones reales en esta familia. Imagina cuánto ella debe de haber despreciado a este hombre débil, inmaduro y egoísta, que era el rey de Israel, y aún así está encaprichado en su cama. Mira el versículo 7a. Dice así la palabra: y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Esto es, en decir verdad, un escarnio. Revela la actitud de Jezabel para con Acab. En otras palabras, ella está diciendo: ¿es así como se supone que se comporte el rey de Israel? Un comentarista que leí parafraseó el escarnio de Jezabel de esta manera. Escucha: ¿es esta la manera de actuar de un rey? ¿Qué eres? ¿Un hombre o un ratón? Componte, levántate de la cama, vuelve a trabajar y yo te daré tu pequeño e insignificante viñedo. Entonces, Jezabel idea ella misma un complot. Creo que ideó su complot, damas y caballeros, para rescatar la reputación de su inmaduro esposo. Pasa con mucha frecuencia en la actualidad que una mujer sienta que ella debe llevar el liderazgo, que ella debe estar en la primera línea, que ella debe bloquear para rescatar la reputación de su inmaduro esposo. Esto es lo que pasa aquí, aun cuando son él el rey y ella la reina. Jezabel va a comprometerse en 4 actividades ilegales. Se va a involucrar en la falsificación, testigos falsos,
perjuicio y asesinato. Comprende, antes de que entremos en esta ola de crímenes, que estos actos serán los actos a través de los cuales Dios tronará desde el cielo y el efecto dirá, es suficiente. Es suficiente. Vayamos a la trama. Leamos desde el versículo 8 al 10. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. ¡Wow! ¿Nos puede sorprender que Jezabel, por el resto de la historia humana, se transforme en la caricatura, en la representación de todo lo que es perverso? ¿Queda alguna duda de por qué aún hasta hoy ningún papá ni ninguna mamá le quiere poner a sus hijas Jezabel? Vamos a ver ahora 3 preguntas sobre el complot de Jezabel. Recuerden, hemos visto la ira corriente de Acab, y ahora estamos viendo este complot confabulado de Jezabel. Vamos a hacernos 3 preguntas. Dividamos su terrible complot formulando y respondiendo 3 preguntas. La primera pregunta: ¿por qué convocó Jezabel a un día de ayuno nacional? La primera pregunta es, ¿por qué Jezabel envió cartas en nombre del rey convocando a un día de ayuno nacional? ¿Por qué este interés repentino en la actividad religiosa? Debes comprender que, cuando una nación era llamada a un ayuno, estaba basado en la suposición de que alguien en la tierra había pecado contra Dios. Dios no podía bendecir a su pueblo hasta que el acusado fuese identificado y juzgado. Entonces, ella está mandando el mensaje que realmente insinúa que hay un pecador en la tierra. Había uno, pero nosotros sabemos quién era. Este era solo un truco religioso barato. La segunda pregunta: ¿por qué Jezabel alistó a 2 testigos para testificar falsamente? Ella se está guiando por el libro. La ley del Antiguo Testamento, según el libro de Deuteronomio, decía que se necesitaban 2 testigos que corroboraran la acusación de cada uno para que haya cualquier testimonio de condenación traído ante la corte de la ley. Ella se está pegando al modelo del Antiguo Testamento. Ella conocía su Biblia y podía hablarla. Pero ahora la tercera y última pregunta es, ¿por qué usó Jezabel la acusación de que Nabot blasfemó contra Dios y contra el rey, en vez de decir que solamente blasfemó contra Dios? ¿No es suficiente blasfemar contra Dios? No. Blasfemar solo contra Dios no era suficiente. Si Nabot había blasfemado solamente contra Dios, no podían haberle llevado fuera y apedrearlo hasta la muerte. Ese no era su objetivo. Sin embargo, si él solo hubiese blasfemado contra Dios, la tierra que le pertenecía luego de su muerte pasaría inmediatamente a los sacerdotes. La tierra sería Charam, sería dedicada a Dios, contra quien blasfemó esta persona. Pero la propiedad de un traidor a la corona iba al rey como pago de la deslealtad de este hombre. Por lo tanto, ella necesitaba que se supiese que él había blasfemado contra Dios, lo cual acabaría con su vida, y que había blasfemado contra el rey, lo que le aseguraría que al morir la propiedad vaya al rey. Ella sí que era inteligente. Entonces, el día llega en el versículo 11. Dice así la palabra de Dios: y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Jezabel está rodeada principalmente de hombres débiles, que no se pararían para decir lo que es correcto. Continuemos con el versículo 12. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo.
Luego, en el versículo 13, llegan los testigos. Siempre me pregunté de dónde sacan a estos hombres. De todas maneras, los encuentran. Mira este versículo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, y lo apedrearon, y murió. Segunda Reyes, capítulo 9, versículo 26, dicho sea de paso, nos informa que Nabot y su esposa y sus hijos fueron todos apedreados hasta morir. Mira los versículos 14 y 15 de Primera de Reyes, capítulo 21. Dice así la palabra de Dios. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, ella se siente culpable. Oh, discúlpame, no es lo que dice, ¿verdad? Dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Acab y el rey sobre todo Israel y la reina Jezabel habían limpiado a Nabot y a su familia, que eran los dueños de un pequeño viñedo sobre la faz de la tierra, solo para hacer una pequeña huerta. Parece como si la rectitud hubiese recibido una paliza con esto. ¿No es así? Podría parecer como si a Dios no le importara. Pero continuando con el estudio, vamos a ver ahora la valiente declaración de Elías. Necesitamos una vez más aprender una lección de esto, damas y caballeros. La injusticia no es vengada siempre de inmediato. La injusticia no es vengada siempre de inmediato. Sin embargo, Dios no es ciego. Mira los versículos 17, 18 y 19, los cuales nos dejan ver que Dios está observando. Dice así la palabra de Dios. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. ¡Wow! R.G. Lee, un viejo predicador que está ahora en el cielo, predicó de este pasaje cientos de veces. Tituló su sermón: Paga el día algún día. El factor olvidado y pasado por alto entre los hombres perversos y las mujeres perversas en una sociedad perversa es el factor llamado muerte. Tiene una manera de igualar todo. Como se nos dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. George Bernard Shaw una vez se quejó. Él decía: las estadísticas son tristemente impresionantes. Una de cada una persona muere. Walter Kaiser, hijo, es un teólogo y escribió estas palabras: Dios sabía del trato injusto que se le dio a Nabot. Aún así, él no pensó que era lo mejor entregar a Nabot en manos de sus falsos acusadores, ni le ordenó a su gente que vengue la muerte de Nabot. Dios lo sabía. Y por cierto, esta no sería la última vez en que Dios no interferiría cuando una persona inocente fuera condenada. Habrá un día en una corte futura 2 testigos falsos que se pararán y dirán a un inocente: este hombre blasfemó contra Dios. Los ancianos, los líderes representantes también dirán: sí, ha blasfemado contra Dios. Y afuera, la multitud creciente, los manifestantes comenzarán a gritar: ¡crucifíquenlo, crucifíquenlo! Hoy, para todos aquellos que continúan rechazando a Jesucristo, como dijo un autor,
Las ruedas trituran lentamente, pero trituran extremadamente bien. Por lo tanto, el Señor dijo: Elías, ve y recuérdale a ese hombre perverso que el día de la paga vendrá, y quiero que le des también un mensaje a Jezabel. Miremos el día de la paga en el versículo 20, donde vamos a ver la confrontación. No se pone mejor esto. Dice, versículo 20, y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Ahora, en este momento, Acab está en el viñedo inspeccionando el jardín. Quizás esté trazando las fuertes parras en el pozo cuidado para el viñedo con sus propias manos. Tal vez esté recogiendo una uva o dos y esté saboreando el sabor de la dulce fruta que fue cultivada por la labor de un hombre trabajador. Fue ahí cuando de repente, salido de ningún lado, aparece Elías. La conciencia culpable de Acab enseguida se pone a la guardia y le dice: «Oh, ¿me has encontrado? De otra manera, ¿cómo sabías que estaba aquí mi enemigo?» Acab culparía al faro por la tormenta. Es como si Elías, el faro, tuviese que ver con las aguas turbulentas de su vida, que ya había naufragado. Elías ignora las críticas personales y las palabras sarcásticas y dice: «Tengo un mensaje para ti de parte de Dios. Esto no proviene de mí, es de Dios». Pero no solo está la confrontación aquí en el versículo 20, sino también la condenación. Leamos desde el versículo 21 al 23. Dios dice así: «He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel». ¡Qué mensaje! Acab, vos y Jezabel creen que solo se han robado un viñedo, que han matado a un campesino común y corriente. Quiero que sepas que has robado tu futuro. Jeremías, el autor de estos registros, un profeta cuya sangre probablemente hervía mientras narraba bajo inspiración esta historia, inserta un breve comentario en el versículo 25, diciendo así: «A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba». Esto es bastante llano, no hay ningún error, está bien claro. Pero no solo veamos la confrontación, no solo la condenación, sino también la confesión. Sin embargo, algo pasó en mi estudio que me sorprendió. Es, sinceramente, un shock. Ni siquiera estoy seguro de querer ver esta parte. Algo asombroso ocurre. Mira el versículo 27. «Y sucedió que, cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado». La palabra humillado puede ser interpretada como blandamente o descalzo. Continuemos con los versículos 28 y 29. Dice así la Biblia: «Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa». Puedo imaginarme a Elías diciendo: ¿podemos discutir esto? Para los ojos de Dios, esto era realmente verdadera humillación y remordimiento. ¿Puedes por un momento imaginar cuánto debió haber enfurecido esto a Jezabel? Probablemente ella dijo algo como: «Acab, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Para qué te estás rasgando tus vestiduras? ¿Por qué te entristeces? ¿Das el mensaje a todos de que eres culpable? ¿Qué estás intentando hacer?».
Sí, matamos a alguien, sí, robamos el viñedo, pero no se lo digas a la nación. Esto decía Jezabel. Sin embargo, él está revelando pública y externamente que ha sido un pecado mayor contra Dios. Y Dios respondió con gran misericordia. También parece que él quiere que Elías aprenda algo. Este profeta, que es lo suficientemente valiente como para mirar al rey y decir: los perros van a lamer tu sangre. Un hombre débil no le dice eso a un rey. Dios se lo hace notar, diciéndole: Elías, ¿observaste la humillación? Elías, toma nota. Aún un viejo y perverso pecador puede humillarse a sí mismo hasta este nivel. Debes responder. Ahora, más adelante descubrimos que Acab vuelve a las viejas épocas. Discutiremos eso en un próximo estudio, cuando descubramos las violentas muertes de ambos, de Acab y de Jezabel. Eso nos lleva entonces a la conclusión que esto no fue arrepentimiento, sino remordimiento. Quiero hablar por un momento sobre las diferencias entre remordimiento y arrepentimiento. Por ejemplo, el remordimiento te lleva a una vida corta, en cambio el arrepentimiento te lleva a un cambio de vida. El remordimiento involucra básicamente las emociones. El arrepentimiento involucra básicamente la voluntad, aunque también abarca las emociones. El remordimiento toma resoluciones vagas, mientras que el arrepentimiento toma resoluciones firmes. El remordimiento es una exhibición externa. El arrepentimiento es un desarrollo interno y un cambio. A lo que quiero llegar con esto es aprender, como mi esposa y yo les hemos estado enseñando a nuestros hijos, que si realmente te arrepientes de algo, pides perdón sin agregar la pequeña palabra pero al final. No es lo siento, pero es lo siento y punto. Hace poco me topé con algo que realmente me sorprendió. No debería haber sido así, pero lo hizo. Es una línea telefónica que algunas personas inteligentes han arreglado para llamarla Señor Disculpas. Alguien, sabiendo que todos experimentamos la culpa, ha hecho negocio con esa culpa y al mismo tiempo permite a una persona evitar el procedimiento correcto para manejar esa culpa. Todo lo que tienes que hacer es llamar al número de esa línea telefónica, Señor Disculpas, y dejar tus disculpas a un contestador automático. Si quieres, puedes quedarte en línea y escuchar las disculpas de las otras personas. Luego de haber dado tus disculpas y haber escuchado otras, cuelgas. El Señor Disculpas obtiene más de 100 llamadas diarias. Lo siento, pero llamando al Señor Disculpas no se soluciona nada. No va a restaurar tu relación, no va a limpiar tu conciencia. Eres solo uno más y es todo. Pero ahora llegamos a la aplicación. Quiero recordarte lo que estamos viendo: la confrontación de Elías, la condenación, la confesión, y ahora, para concluir, vamos a ver la aplicación. Eso es suficiente sobre el anciano y perverso rey y la reina, pero ¿qué hay de nosotros? Eso es suficiente con lo que sucedió entonces, pero ¿qué hay de lo que pasa hoy? Sabes que solo me restan unos minutos para lidiar con estas cosas, por lo tanto te debes sentir a salvo. Y además, nunca has robado un viñedo. Me gusta la historia del niño pequeño que dejó la iglesia un día con su papá. Estaban caminando y el pequeño le dio la mano al predicador y dijo: «Pastor, ese fue un gran mensaje. Hizo que el camino de mi papá se desplomara». ¡Qué tremendo! Así es. Bueno, mi intención no es desplomar tu camino, sino que tu parar sea derecho. Hoy estamos estudiando juntos, no con el fin evangelístico. Aún así, si hay alguien escuchando y se encuentra sin Jesucristo, no hay mayor deseo en mi corazón para ti que le entregues tu corazón a Él.
Sin embargo, de acuerdo con las claras instrucciones de la palabra, hoy estamos estudiando juntos para adorar a Dios con el propósito de la edificación. Pero aún eso está un poco mezclado con nuestros días. Edificación no significa que todos nos sintamos cómodos, que solo nos sintamos genial y que cantemos canciones alegres. No significa eso. La edificación no significa que a veces nos sintamos mejor, no significa que vivamos mejor. Sin embargo, a veces tenemos que herirnos a fin de mejorar. Mientras sostenemos el espejo de la palabra, Dios intenta que tenga el mismo efecto sobre ti que el espejo del baño tiene sobre tu rostro. Esta mañana, mientras estabas vistiéndote, te miraste al espejo y no dijiste, ¿a quién le importa? Afortunadamente, te deslizaste en el trabajo de reparación de emergencia. Pasaste 1 hora arreglando lo que la almohada dañó durante toda la noche. Algunos de nosotros no necesitamos 1 hora. Con 5 minutos nos basta. Algunos de ustedes pasan más tiempo frente del espejo y eso está bien. De la misma manera, cuando sostienes el espejo de la palabra de Dios sobre tu vida, no deberías decir, ¿a quién le importa? Muy bien, me veo a mí mismo, gran trabajo tengo, su intención es cambiarme. Pero en esta aplicación, quiero mostrarte 3 maneras de robar. Hay por lo menos 3 maneras de robar. Si quieres, puedes tomar nota. ¿Hay algún ladrón escuchándonos? Escucha muy bien. La primera manera que sugeriré es el robo directo. Déjame definir la palabra robo. Robar es tomar algo por ti mismo que le pertenece a otra persona. Puedes robar tiempo de tu empleo, dinero a través de sumas abultadas, impuestos al gobierno, afecto de un hombre o de una mujer casada, respuestas del examen de otra persona. Puedes robar adoración a Dios cuando se la das a otra cosa. Todos podemos ser ladrones. Ese es el robo directo. Pero hay otra manera de robar. Es el engaño. Hay una segunda manera en la que podemos ser ladrones y es a través del engaño. El engaño puede ser definido como extraviar o representar mal con el propósito de una ganancia deshonesta. Eso, por cierto, es típico de los inconversos. Romanos, capítulo 3, nos dice que el no creyente engaña constantemente. Descubrimos también que el engaño es la característica del falso maestro. El falso maestro es un gran mentiroso. Él no quiere nada más que obtener lo que tú tienes, y mentirá y engañará para obtenerlo. En Apocalipsis, capítulo 20, versículo 3, se nos dice que Satanás es referido como el engañador de las naciones. Santiago, capítulo 1, versículos 23 y 24, habla sobre un creyente desobediente que mira al espejo de la palabra y es solamente un oidor y no un hacedor. Se autoengaña y está despojado de la madurez, el crecimiento y el regocijo que debería ser en él. Pero la tercera manera de robar no es solo el robo directo, no solo el engaño, sino también la estafa. Hay otra forma de robar, no solo a través del robo directo o del engaño, pero también por medio de la estafa. Estafar significa retener algo de alguien a quien verdaderamente le pertenece. La Biblia habla sobre la retención. Habla de la retención de la paga honesta a los trabajadores honestos. Habla de la retención del apoyo a los padres ancianos que necesitan tu ayuda. Habla de la retención de la intimidad física con el esposo. Habla de la retención de propiedades honestas de creyentes que se han equivocado financieramente. ¿Qué hay de un padre que retiene tiempo de su hijo? Mientras puede ser socialmente aceptable que te tomes un día libre y lo pases en el campo de golf o en cualquier otro lado, o en la cancha de tenis, o en alguna actividad personal privada, puede no ser espiritualmente aceptable. Puede ser que no sea más que una mamá o un papá estafando el tiempo de tu hijo. Piensa en los pequeños que son entregados a otras personas para que los críen y los cuiden. Hay veces
que es una situación desafortunada que debe ser así, especialmente para una madre o para un padre solo. Pero me temo que la mayoría de la comunidad cristiana no es diferente al mundo, y lo hacen para poder alcanzar un estilo de vida que ellos decidieron que debería ser así. Están robando el futuro. ¿Y a qué precio? He estado en las salas de los hospitales con personas que se han deslizado hacia la eternidad. Esas son experiencias de las que nunca me recupero. Nunca he oído, y estoy seguro que no lo haré, que las últimas palabras de un santo que diga algo como: deseo que hubiese tenido más dinero, me hubiese gustado alcanzar ese ascenso, hubiese deseado que mi casa sea mucho mejor. No, escuché: deseo que hubiese dado más de mí a lo que realmente importaba. Creo que Robert Stevenson, quien siempre hace mención de cuando su atareado padre se hizo de un tiempo para llevarlo a pescar, ocurrió solo una vez en su niñez. Se referiría a ese evento como uno de los días más felices de su infancia. Años después, luego que su padre pasó a la eternidad, encontró el diario de su padre. Estaba pasando las hojas y encontró la declaración de ese día especial, el cual estaba marcado en su memoria como el día más precioso de su infancia. Para su dolor, leyó las palabras: hoy fui de pesca con mi hijo, un día perdido. ¡Qué tremendo! ¿Cuántas veces estamos robando y estafando el tiempo que tal vez nuestros hijos o nuestra esposa o nuestro esposo necesitan para ellos? Pero, a modo de aplicación, no solo quiero ver 3 maneras de robar, como ser el robo directo, el engaño, la estafa, sino también 3 verdades para estudiar. Escucho algunas voces desde ese viñedo. Están enseñando algunas verdades profundas para que todos nosotros volvamos a casa y estudiemos. La primer voz dice esta verdad: sé consciente. El placer ganado del pecado es sólo una distracción para la destrucción venidera. Estás solo distraído. Primero, sé consciente. Segundo, estate alerta. La segunda voz dice esta verdad: estate alerta. No puedes sembrar semillas de pecado y luego desear una buena cosecha para el futuro. Lo que una persona siembra, eso cosecha. No nos gusta ese tipo de charlas hoy en día. No estoy hablando del perdón. Dios tiene la habilidad de transformar lo escarlata en blanco como la nieve. Estoy hablando de las consecuencias y de las limitaciones, algunas de las cuales duran para toda la vida. Sé una persona que discierne. La tercera es: sé una persona que discierne. Asegúrate que las cosas que estás persiguiendo valgan realmente la pena. No te he dado las respuestas, he formulado las preguntas, pero te diré que cada marca de integridad que exhibes en tu vida, cada vez que dices no, cada vez que te paras para lo que es piadoso y puro, cada vez que te niegas a engañar o a mentir, cada vez que das en vez de tomar, estás depositando un poco más en el registro de tu vida, que se marca claramente como vale la pena de ser vivido. Los beneficios son contentamiento, una conciencia limpia y comunión con Dios. Para cerrar, quiero que sepas a modo de aliento que tanto como la Iglesia del Nuevo Testamento ha estado alrededor, el creyente ha luchado con el egoísmo, la codicia, la avaricia y el robo. Pero ¿nunca se te vino a la mente que Dios está comprometido a transformarte de ser una persona que roba, ya sea tiempo, lealtad o dinero, en una persona que comparta? ¿No te pusiste a pensar esto? Cierra tu Biblia y solo escucha mientras leo en Efesios capítulo 4, versículo 28. Dice así la palabra: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Estamos terminando nuestro mensaje. Este mensaje que hemos titulado
robando tu futuro. Cuántas cosas, a veces por hacerlas incorrectamente, están robando nuestro futuro. Tal vez estamos robando tiempo, lealtad, dinero. Cuántas cosas podemos robar, engañar o estafar. Si Dios tocó tu corazón, este es un buen momento para arrepentirte. Si Dios tocó tu corazón y estás arrepentido, quieres cambiar, Dios te da la nueva oportunidad para entregarle todo a Él y dejar que Dios obre en tu vida. Allí donde te encuentras, habla con Dios, pídele perdón a Dios por tus pecados, por tus robos. Tal vez estuviste robándole por mucho tiempo, horas, a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo. Es un buen momento para arrepentirse. Ora a Dios. Padre, te alabamos y te damos gracias porque podemos entender a través de tu palabra que muchas veces estamos robando cosas valiosas para aquellas personas que nos aman. Señor, en este momento te pedimos perdón. Perdona nuestro pecado. Señor, hay oyentes, hombres, mujeres, jóvenes, que están allí clamando a ti en este momento, arrepintiéndose de sus robos. Señor, te pido que tú escuches cada una de sus oraciones, les perdones, le limpies con tu sangre preciosa y les otorgues una nueva oportunidad. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.